tal? Nacho es aquí. Tully es una película que ha salido este año y la cual a mí me ha costado bastante ver. Os dais cuenta que siempre empiezo de la misma manera, ¿no? Hola, ¿qué tal? Nacho es aquí. He visto Tully y algo y aquí meto cualquier cosa. Tully es la última película que ha escrito Diablo Cody, la cual, bueno, es una guionista que yo tengo mis más y sus menos. Me vi Juno hace muchos años y no me terminó de gustar Pero luego la entendí, ¿no? En plan, es una visión muy rara de la paternidad, es una chica adolescente, la cual tiene un hijo, está embarazada, y yo lo que eché en falta en su película es, bueno, esta crudeza, ¿no? En plan, pero que tía, que estás no sé qué, no sé cuántos, y luego, claro, ya cuando empiezas a crecer, lo entendí, digo, es que esto en realidad es lo que ella quería expresar que la realidad no siempre es esta, que es esta otra, que puede ser una paternidad happy, una paternidad difícil, una paternidad diferente, en plan, no porque una adolescente se quede embarazada tiene que ser algo duro y trágico y sórdido, no, pues es una cosa feliz, ¿no? Pues una cosa amena. Entonces, bueno, tenemos Tully. Tully es una película que a mí me ha flipado a bastantes niveles, es una película bastante corta, es de 1h30, sin embargo me encanta. La protagoniza, bueno, un monstruo de la actuación, la protagoniza un auténtico monstruo. Charlize Theron que interpreta a una mujer que acaba de dar a luz a su tercer hijo y tiene una depresión posparto, ha tenido una vida difícil, ¿no? Su marido es un marido que, bueno, está trabajando, su marido, quieras o no, pues cumple el rol, el cual es trabajar, llevar dinero a casa y como acaba tan cansado, pues se pone a jugar a videojuegos y evadirse el mundo por las noches. Mientras tanto, la madre, pues, está encargándose de todo. Su hijo, no sé si me acuerdo si era el mayor o el mediano, tiene un síndrome extraño, nunca han especificado cuál es, pero es muy difícil para él relacionarse con el mundo, es como muy maniático, si le rompes la rutina se pone histérico, y aquí, bueno, está hablando muchas cosas, está dando un mensaje de la paternidad antigua con la paternidad moderna. Cuando ven que ya no puede más, pues acaban contratando a una niñera nocturna, la cual es una niña que viene por las noches únicamente para cuidar al bebé, y si se despierta porque necesita, pues, lo que sé, lactar, pues la lleva con la madre. ¿Qué es por otra cosa? Pues le duerme y así permite que los padres duerman. Entonces, claro, la relación de Charlize Theron con Tully es bestial, o sea, es una relación súper bonita porque las dos van aprendiendo cosas diferentes. El personaje de Tully, a ver, es cierto que esta nueva paternidad a mí personalmente me cuesta. A ver, yo no soy padre, pero esta forma tan nueva de ver la vida, yo no termino de encajar en ella, la verdad. Cuando veo cómo hablan o los términos que usan, yo no me siento dentro de ese grupo, pero ha sido maravilloso cómo las dos han tenido. Por ejemplo, pues pillo un día a Tully que ve a la madre que está viendo un programa de gigolos, estos de la MTV, ¿no? Gigolos en acción, algo así. Y sin embargo, pues ella no se avergüenza, empieza a preguntar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no sé qué? No sé cuántos. Acaban teniendo incluso un trío con el marido, lo cual, bueno, es bastante así. Entonces, claro, no sé, a mí me parece un choque bastante bonito y muy interesante de cómo dos mujeres que se llevan tantos años entienden la maternidad y la feminidad de manera diferente, ¿no? En plan, una la lleva de una manera y la otra de otra. La otra la lleva ya en plan más pesimista, más estoy derrotada, y sin embargo la otra es súper happy, súper millennial, y me parece preciosa. O sea, cómo está apoyando la una a la otra y descubren cosas. También, bueno, pone en algún punto, ¿no?, cómo está el sistema educativo, lo cual yo termino de entenderlo. Como digo, el niño este es súper maniático, y cuando está con la madre en el coche está histérico simplemente porque no aparcan en el sitio de siempre. Entonces, claro, cuando lo llevan a una escuela, llamémosla normal, ¿no?, cuando llevan a una escuela de niños, pues claro, dicen que es que los profesores están que no pueden con él. Entonces, claro, esto por ejemplo es diferente a otras películas, a las cuales dicen, no, es que el niño que es especial necesita tener un trato especial. Claro, aquí tenemos la versión de los profesores y el colegio donde dice, mira, tu niño tiene necesidades especiales y nuestro profesorado no puede hacerse cargo de ello, no están preparados para hacerse cargo de un niño así. Y es que está entorpeciendo al resto de gente porque, claro, dice, si simplemente por no aparcar en un sitio, ¿cómo se puede poner en clase? Así que al final, bueno, pues la acaban llevando pues a otro sitio. Tenemos, bueno, cómo es la madre, en plan de que traga mucho, hasta que al final pues una vez explota, y la gente se extraña y dice, ¿pero cómo es esto? Y dice, pues mira, esta es la verdad de yo, una mujer que está puteada porque tengo que ir a todos sitios con los niños, ocuparme de todo y estoy harta. La película al final es un final que me ha dejado muy loco, me ha gustado muchísimo. Lo voy a revelar, ya sabéis que yo aquí siempre revelo toda la trama, lo siento muchísimo. El final es... no sé voy a entenderlo, la verdad, yo lo he entendido de una manera, es, bueno,
Tully tiene un problema con su piso novio, no me acuerdo, y dice, mira, necesitamos salir, tu marido está ahí dormido, el niño está dormido, vámonos por ahí. Y se van a beber. Entonces, pues claro, empiezan a tener ahí problemas en plan de, bueno, tú eres más joven, a ti el chico de la barra te ha mirado, a mí no porque yo soy vieja. Entonces, claro, empiezan a tener ahí problemas, hasta que al final se acaban cayendo en un puente. Aquí Tully desaparece y se da cuenta en realidad de que Tully quizás nunca estuvo ahí. En plan, sí es cierto, ellos tuvieron una niñera nocturna, pero se llama Tully, pero yo lo que he entendido, dicen que es una imaginación de Charlize Theron, de cómo se imagina ella que sería Tully. Yo lo que he pensado, fijaros, es que Tully es ella de joven. Es ella de joven porque están de acuerdo en todo. Están de acuerdo en donde vivían, en las músicas, en todo. Entonces, yo creo que es Charlize Theron en un momento de maternidad, cuando ya está perdida y tiene una depresión, tiene que invocar a su yo más joven para recordarle cómo es ella joven. Y decir, bueno, por ejemplo, ha sido curso de italiano, y dice Tully, ¿cómo va a ir el italiano? Y ella dice, pues te vas a olvidar, te va a quedar arrivederci y poco más. Entonces, claro, a mí me parece una escena súper bonita, ¿no? Cómo tienes que invocar a un yo ya olvidado y enterrado, resucitarle, como dice Tully, gracias por traerme de vuelta, aunque sea por unos días. Me ha parecido muy bonito, la verdad. Yo la verdad es que la película está bastante en contra, por lo que te digo, me está incomodando un poco esto de la nueva maternidad, que yo no termino, es que me siento ahí, pero en cuanto he visto esto digo, wow, me ha estallado la cabeza, es una película bestial, es muy bonita, muy sensible, me ha encantado, o sea, chapó esta película. En fin, bueno, eso es todo, ¿vale? Ya sabéis, bueno, el like, la suscripción siempre animan, ponedme ahí vuestros comentarios, qué os ha parecido la peli, otras películas de Diablo Cody, ¿qué os pareció Juno? ¿Os gustó Juno? Sí, no, pues aquí estoy yo para debatirlo con vosotros, ¿vale? Que ya sabéis que estoy siempre atento a los comentarios. Nos vamos viendo la próxima, ¿vale? Chao.